Ahí arranqué la grabación. Clases 9 y 10. Y vamos a compartir pantalla. Esto ya terminó, sí que sí. Ahí todos ven la... Uf, qué duro esto. Sí. Creo que estamos viendo toda tu pantalla, Uli. Está bien, perfecto. Lo único que quiero ver si puedo poner en el sheet si la pantalla. Perfecto, está en grande, cosa que... Así es, grabando sobre el sheet. Esta es la clase 10, clase 9. La clase 9 son 5 diapositivas, van a ser 10, 15 minutos con toda la furia. ¿Sí? Así que Javi, si son y 30 y yo todavía no terminé con esto, avísame. Vale. Estoy con problemas de recursos en la compu, claramente. Perfecto, ahí está. Bien. Bueno, como les decía, sí, yo en la clase pasada, en la clase 9, estuvimos hablando de métodos de interpolación. Entre ellos hablamos de splines, tanto lineales como cuadráticos, ¿sí? En general, lo que más se usa es el spline cúbico, ¿sí? Que básicamente la idea es la misma, hace interpolación entre los puntos utilizando funciones cúbicas en vez de cuadráticas o lineales, ¿sí? Y se los quería comentar más que nada porque es lo que más se usa, ¿sí? Es incluso, diría, recomendable, ¿sí? Usar spline cúbico, porque se puede llegar a ver que si uno compara lo que da el cuadrático versus el cúbico, recuerden que en el cuadrático nosotros poníamos la condición de que tenía que coincidir la derivada de la función, y a veces eso hacía que nos quedasen picos en el medio entre dos puntos y cosas medias raras, oscilaciones bastante grandes. Con el spline cúbico eso disminuye bastante. Entonces, como les decía, suaviza o minimiza esas oscilaciones que se forman cuando uno hace spline cuadrático, ¿sí? También se los dije antes de empezar la grabación, se los vuelvo a repetir, ¿sí? Las cuentas son complejas, ¿sí? Son muchas. Piensen que la idea es exactamente lo mismo. No sé si se acuerdan que cuando hicimos spline cuadrático, nosotros agarrábamos y planteábamos que la parábola que iba en un intervalo y en el intervalo siguiente tenían que coincidir, o sea, tenían que valer lo mismo cuando se paraban en el punto del medio, pero además la derivada de esas parábolas tenían que valer lo mismo. Bueno, acá se hace algo parecido, hay que hacer una cuenta con una derivación siguiente, etcétera. Y eso hace que sean un montón de cuentas todas juntas que me parece que no vale la pena desarrollarlas, ¿sí? Si alguien las quiere ver, las quiere entender y analizarlas en detalle, yo les aconsejo que vayan al capítulo 18, sección 4 del Chapra, ¿sí? Que es el libro en el que prácticamente me baso para preparar todas las clases. Gracias, Chapra. ¿Sí? Numerical Method for Engineers de Stephen Chapra. Séptima edición creo que es el que uso yo. Este 18.4 corresponde a esa séptima edición. Tengan cuidado, por ahí en otra edición está corrido, ¿sí? En sección. Eso puede pasar. Pero bueno, básicamente, como les dije, no nos vamos a parar en pensar las cuentas, sino que simplemente vamos a ver. Tampoco nos vamos a poner a pensar cómo programarlo. La verdad es que ya está resuelto y anda muy bien, ¿sí? Tanto MATLAB como Octave, como un montón de otros software, ya lo tienen incorporadísimo en alguna función que lo calcula automáticamente. En particular en MATLAB y en Octave, la función se llama spline, ¿sí? No se llama spline cúbico, se llama spline. Así de muy usado es el spline cúbico que vos buscas en casi cualquier software la función spline y hace por defecto el cúbico. Y después seguro tiene alguna opción para hacer otro. Pero por defecto es el cúbico, ¿sí? Por eso no quería no darlo o no comentar que esto existe. Porque la verdad es que realmente es el que se usa más que el lineal y que el cuadrático. Y bueno, como les decía, básicamente la forma de llamar a la función es esto que aparece acá, ¿sí? Que es el llamar a la función spline con 3 argumentos, ¿sí? Y me va a devolver un argumento. Los 3 argumentos de entrada yo los llamé xdata y data xs, ¿sí? Xdata y data son mis pares de puntos, ¿sí? Las coordenadas x y las coordenadas y de mis pares de puntos por los cuales yo quiero que la interpolación pase.
Y XS, ¿sí?, es el vector de puntos intermedio o los puntos en los cuales yo quiero evaluar ese spline. ¿Se entiende eso? Digamos, esto no me devuelve una función partida que yo después a posterior voy a poder evaluar, sino que ya directamente lo hace automáticamente y me devuelve los puntos evaluados con esa xdata e idata en esos puntos XS. Entonces, por ejemplo, ¿sí?, yo lo que les propongo ahora es que miremos, por ejemplo, el mismo ejercicio que habíamos hecho en las clases anteriores, ¿sí?, donde los puntos para X eran 1, 2, 3, 4 y los puntos para Y eran 1, 5, 3, 4. ¿Sí? Si quisiésemos hacer un spline y ver la curva que forma este spline en ese intervalo de puntos, lo que tendremos que hacer es definir este xdata, definir este idata, ¿sí?, meterlo en este spline y además definir un vector xpaseado o no xpaseado, no importa eso, ¿sí?, pero con puntos en los cuales queremos evaluar para que me devuelva un vector y. ¿Sí? ¿Les parece si lo hacemos una vez, aunque sea con estos datos? Para que ya lo vean una vez. Después es lo mismo siempre, es aplicar el spline, es aplicar la función. ¿Sí? Entonces, si les parece eso... Qué difícil que está mi computadora hoy, ¿eh? Público, eso que dice que ya terminó esto, puedo cerrar. Bien, ahí está. Bueno, entonces dijimos que mi xdata eran los puntos. ¿Por qué tengo el Facebook abierto, no? Cerrado también, listo. Eran los puntos 1, 2, 3, 4 para X y para Y 1, 5, 3, 4. 1, 2, 3, 4 para X y data era 1, 5, 3, 4. Si se acuerdan, son los mismos puntos que usamos para todos los ejemplitos de spline. Sí, perdón, para todos los ejemplitos, no solo de spline, sino que además de interpolación de la clase pasada, porque cuando di las otras interpolaciones también usé estos puntos. ¿Sí? Entonces, si yo quisiese evaluar un vector que, por ejemplo, vaya desde 1 hasta 4, recuerden que no tiene sentido intentar interpolar fuera de... Qué difícil está esto, porque me cambia el idioma. Ahí está. No tiene sentido interpolar fuera del intervalo en el cual tenemos datos. Eso se llamaría extrapolar y ya hablamos de lo mal que funciona, ¿no? Entonces, si vamos a ir desde 1 hasta 4, le podemos definir algún paso, por ejemplo, 0.1. ¿Les parece? Dale. Entonces, esto es lo que yo llamé XS, ¿sí? Son básicamente las muestras donde yo quiero tener valores a la salida. Entonces, vamos a poner XS minúscula. Y S va a ser igual a la función spline de xdata, idata, xs. ¿Sí? Si yo corro todo esto, disculpen que mi compu está muy lenta, ¿sí? Y miro el vector y, ¿sí?, y miro el size de y, y tiene que ser un vector que tiene size 1.31, quiere decir que es una sola fila de 31 elementos, o 31 columnas. Si miro el size de xs, debería ser igual. 1.31. Entonces, ahora yo, por ejemplo, podría hacer un plot, ¿sí? Vamos a hacer esto, ¿sí? Vamos a hacer un plot de los puntos. Primero los puntos con los que son mi xdata y data, ¿sí? Recuerden que si queremos hacer más de un plot en el mismo lugar, tenemos que poner un cordón xdata, y data. Y acá creo que puedo poner with 2 marker face color. Y los puntos los vamos a graficar en realidad como puntos, ¿sí? Y bueno, si se acuerdan un poquito de lo que son comandos de MATLAB, esto es el X. Esto es, perdón,
Acá irían las coordenadas X de lo que queremos graficar, las coordenadas Y de lo que queremos graficar. Acá se pueden poner algunos parámetros adicionales como el tipo de plot que queremos hacer. La O es que van a ser circulitos, ¿sí? La B es un color azul. Si quisiésemos poner otro color, por ejemplo, podríamos poner R en rojo, G es verde, K es negro, B es violeta. Y si no, se puede poner como parámetro adicional como color. Así como está escrito este line width, 2, se puede poner color y el nombre del color. Y hay una lista de colores. Si entran en el help de MATLAB les va a tirar todos los colores. Así como uno pone puntito, podría ponerle que sea línea punteada con puntito, con 2 puntos. O con este le pone que sea una línea continua. ¿Sí? Hay varias opciones. Line width es para cambiar el tamaño de la línea. En realidad acá me va a cambiar. Line width lo voy a sacar porque me cambia el tamaño del borde, no me sirve para nada. ¿Sí? Y marker face color lo que hace es básicamente, si uno utiliza marcadores, ¿sí? Como un circulito o lo que fuera, está diciendo que quiere que uno definir el color de la cara de ese marcador. ¿Sí? Uno tiene el borde y el color del centro, ¿sí? O el relleno. Ese es el marker face color. Y acá lo que le estoy diciendo es pintarlo también de azul para que no haga un círculo vacío. ¿Sí? Y por otro lado voy a hacer un plot ahora de XS, Y, que son mis datos interpolados, ¿no? XS e Y son mis datos interpolados. Y lo que le voy a decir es que lo haga en rojo, ¿sí? Con un, por ejemplo, line width de 2, ¿sí? ¿Se entiende eso? Yo corro esto. Ah, pero qué lento que está esto, por Dios. ¿Sí? Bueno, estos son en azul los puntos que eran mis datos y en rojo tengo la línea que me formó el spline. Piensen que esta línea si no es una curva continua, sino que son en realidad puntitos discretos de la evaluación de mi spline. ¿Sí? Hay uno acá, hay uno acá, hay uno acá, hay otro acá. ¿Sí? Y fíjense que la curva es un poco más suave. ¿Sí? Sí, no sé si recuerdan de la clase pasada, cuando hacíamos esto me daba un pico por acá bastante más alto que este valor. Acá si bien puede ser que esté un poco más alto, es apenitas más alto. Y acá también de nuevo se iba para abajo bastante hacia abajo. Nada, quería contarles cómo funciona el spline. Esto es todo lo que les voy a contar al respecto. ¿Sí? Pregunta, si alguien quisiese saber algo más respecto del spline, ¿qué podría ser? Bueno, hay muchas opciones. Una, la siempre vieja y confiable, preguntarle a Google, ¿sí? Uno pone MATLAB Spline u Octave Spline. Detalle, este mismo código que puse acá funciona perfectamente en Octave. O sea, no hay ninguna diferencia, ¿sí? Tanto la función spline como plot, figure, hold down, todas esas andan bien en Octave, así que tranquilos con ese sentido. Pero uno podría poner Octave Spline o MATLAB Octave en Google, o MATLAB Spline en Google y les va a salir seguro muchas páginas con información. Recuerden que si están en MATLAB también pueden hacer help de la función spline. Si ustedes hacen help de la función, pero a veces tarda un poquito, ¿sí? Y fíjense que acá les da toda la información, les dice que es un spline cúbico, ¿sí? Que básicamente es una data interpolation, la interpolación de los datos, ¿sí? Con spline cúbico. Les dice cómo se calcula. Fíjense, si ustedes quieren pueden hacer que les devuelva el polinomio, el piecewise polynomial, que básicamente es un polinomio partido, ¿sí? Es una función en pedazos. Recuerden que los splines son siempre funciones partidas, ¿no? Bueno,
Así pueden llegar a devolver el polinomio, pero si ustedes le ponen acá un xx o xs, como lo llamé yo, básicamente es evaluar esa función partida en distintos puntos. En general, esta es la notación más común. Si uno quisiera, podría generarse el polinomio para usarlo después varias veces. Eso también se puede hacer, ¿sí? Lo generan acá con pp y acá les explican después cómo hacer para evaluar ese polinomio, ¿sí? Acá directamente, si ustedes ya calcularon el polinomio y lo guardaron en la variable pp, reemplazan spline de xy por pp, ¿sí? Bueno, después tiene un poquito de información, un ejemplo de cómo se usa, ¿sí? Recuerden que siempre el help del software está bastante bueno porque es bastante completo, tiene ejemplos, tiene formas de cómo escribirlo, ¿sí? Incluso muchas veces les aclara qué tipo de variables toma, ¿sí? Y además suele tirarles alguna pista de funciones parecidas o funciones relacionadas, ¿sí? Claramente este interp 1 es otro tipo de interpolación, probablemente una interpolación lineal. La verdad yo no lo sé, pero puedes hacerle un clic y debería abrirme la documentación de interp 1, ¿sí? Interpol. Bueno, es una interpolación en una dimensión. Aparentemente uno tiene varias opciones, ¿sí? Consejo, cuando nosotros les pidamos en los trabajos prácticos que hagan un tipo de interpolación, ¿sí? La idea es que ustedes la programen, pero bueno, pueden llegar a usar esto si quisieran comparar que el resultado está más o menos bien, si justo ese tipo de interpolación está definido acá, ¿sí? Fíjense que tiene interpolación nearest, que es lo que... Esto se usa mucho en control, ¿sí? Este tipo de interpolación es lo que se suele llamar como zero order halt también en control, que básicamente es decir, hace como escalón. A ver, no, bueno, el nearest sí es parecido. El zero order halt hace escalones constantes. Este también, con la única diferencia que el punto donde parte está en el medio de entre los dos puntos. Pero bueno, nada, esto es un comentario para que sepan que estas cosas existen y que se las lleven por si algún día las quieren usar. Nada más. A ver, la idea no es que sepan perfectamente cómo funciona la función spline para que la usen en cualquier momento, sino que sepan que existe y cuando la necesiten entran y la miran. O sea, miran el help o lo buscan en Google, ¿sí? O como fuera. Bueno, eso está. ¿Hay alguna pregunta respecto a Spline de orden 3? Si no, ya corto el video para que quede un video cortito de lo que es Spline cúbico y seguimos con lo siguiente. Bueno, corto entonces porque escucho puro silencio.